ustedes, compañera Anaya Gutiérrez, la compañera Tania Valentina Rodríguez, la compañera Magdalena Núñez Monreal, el compañero Silvano Garay Ulloa y un servidor, Oscar González Yáñez, todos integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la palabra la compañera Magdalena. Y bueno, buenas tardes, agradecer la presencia de todos ustedes y dar la siguiente información. En el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, de fecha miércoles 8 de diciembre del 2010, se establece el acuerdo por el que los 13 centros de desarrollo infantil del Frente Popular Tierra y Libertad pasan a formar parte de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León y le voy a dar lectura al acuerdo. Artículo primero. Los 13 centros de desarrollo infantil del Frente Popular Tierra y Libertad, que a continuación se mencionan, pasan a formar parte de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León. Por lo tanto, se reconoce la validez de sus estudios a partir de la publicación del presente acuerdo. Las modalidades educativas que se impartan serán educación inicial y preescolar a los educandos de 45 días de nacidos a los 6 años de edad, y los centros de desarrollo infantil son los siguientes: CENDI 1 Felipe Ángeles, con domicilio en Bustamante, sin número entre Mier y Noriega, y Bernabé González en la colonia Felipe Ángeles de la ciudad de Monterrey. CENDI 2 Reforma Urbana, con domicilio en Minería, sin número entre Metano y Estireno, en la colonia Reforma Urbana Fomerrey 101, también en la ciudad de Monterrey. CENDI 3 José Martí, con domicilio en Clavicordio, sin número entre Quijera y Clarín, en la colonia Victoria Popular Fomerrey 112, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. CENDI 4 Genaro Vázquez, con domicilio en Avenida No Reelección, sin número entre Pisa y Calabria, en la colonia Genaro Vázquez, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. CENDI 5 Diana Laura Riojas de Colosio, con domicilio en 1 de Mayo número 116, colonia Burócratas Municipales, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. CENDI 6 Felipe Ángeles, con domicilio en Bustamante, sin número entre Mier y Noriega, y Bernabé González en la colonia Felipe Ángeles, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. CENDI 7 José Martí, con domicilio en Clavicordio, sin número entre Quijera y Clarín, colonia Victoria Popular, Fomerrey 112, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. CENDI número 8 Tierra y Libertad, con domicilio en Rubén Jaramillo y Avenida San Martín, colonia Tierra y Libertad, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. CENDI número 9 Tierra y Libertad, con domicilio en Rubén Jaramillo y Avenida San Martín, colonia Tierra y Libertad, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. CENDI 10 Kim Jong-suk, con domicilio en Hidalgo, número 107, colonia Encinas, en la ciudad de General Escobedo, Nuevo León. CENDI 11 Paulo Freire, con domicilio en Tabasco, número 625, entre Sonora y Sinaloa, colonia Tierra Propia, en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León. CENDI 12 Jean Piaget, con domicilio en Universidad Autónoma de Nuevo León, número 722, en la colonia Villa Universidad, entre Universidades de Tamaulipas y Universidad de Coahuila, en la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Y CENDI 13, con domicilio en Paseo de la Amistad, sin número, colonia Praderas de Girasoles, en el municipio de General Escobedo, Nuevo León. Todos estos CENDIs, estas instituciones educativas, son
instituciones públicas que tienen clave oficial, que forman parte de la infraestructura educativa que está bajo la responsabilidad del gobierno del Estado de Nuevo León. Por lo tanto, el origen y la transferencia de recursos para la operación de estos centros educativos, cuya directora general es la maestra María Guadalupe Rodríguez, son recursos que tienen un origen claro, que es el presupuesto de egresos del Estado de Nuevo León. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y también muchas gracias por la paciencia y haber sido convocados con tanta premura y por eso doblemente les agradecemos. Doblemente. Ahora sí. No se oye y no se oye. ¿Sabes qué? Creo que es el inalámbrico. ¿Ya está? Bueno. ¿Ya está, no? ¿Sí se escuchan? Es que esa bocina es la que está fallando. A ver, habla otra vez, a ver si... Probando. ¿Ya funciona? Vale. Una vez más, muchísimas gracias por su presencia y por haber sido convocados con esta premura y además a la hora de la comida, que a todos nos traiga por igual. El sentido de esta conferencia de prensa, como ya escuchaban ustedes en su compañera Magdalena, es comprobar que los centros de desarrollo infantil en Nuevo León tienen un carácter de oficial y pertenecen al sistema educativo del Estado de Nuevo León. No son recursos de origen ilícito, como se puede comprobar en el presupuesto de egresos de la Federación del 2012, en su apartado 11 de Educación Pública, anexo 19, recursos para la atención de niños y niñas y adolescentes, apartado 11 de Educación Pública del presupuesto de egresos de la Federación. 2. Han estado siendo auditados estos recursos desde su primer ejercicio hace más de 2 décadas por la Contraloría del Gobierno del Estado de Nuevo León y la Secretaría de Educación de la República Mexicana, como lo muestran estos documentos donde se nos hacen observaciones, se hacen preguntas, comentarios, como obedece a cualquier auditoría de recursos públicos. Existe un convenio del Gobierno de Nuevo León de transferencia de recursos, como lo puede comprobar este documento, firmado por el gobernador del estado, el secretario general del gobierno, secretario de Finanzas y secretario de Educación del Gobierno de Nuevo León. Es un convenio de transferencia de recursos para los centros de desarrollo infantil, firmado por el gobernador, secretario de Gobierno, secretario de Educación y secretario de Finanzas del Estado de Nuevo León, como lo comprueba este documento. Y finalmente, bueno, esa es la forma que nosotros estamos planteando, que son dineros de origen lícito y orientados y dedicados a los centros de educación infantil del Estado de Nuevo León. Le damos el uso de la palabra. ¿Quieres hacer un comentario, Tania? Sí, como ejemplo. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Tania, muy buenas tardes. Mi nombre es Tania Valentina, soy comisionada del Partido de Trabajo en el Estado de Morelos. Quiero ponerme solamente como ejemplo de este proyecto que tenemos de Centro de Educación Infantil.
los CENDIs en dos de los estados que se están mencionando, que es Morelos y Colima. En este caso del estado de Morelos, efectivamente en el 2014 se gestionan 30 millones de pesos para poder tener y ejercer estos CENDIs, poder construir estos centros en Morelos y operarlos, por supuesto. Y al no pasar un año y ver la Auditoría Superior de la Federación que no son utilizados por las secretarías de los estados, en este caso Morelos, le piden efectivamente que reintegre el recurso a la Federación, así es como lo hizo el gobierno del estado de Morelos. Aquí es importante que ustedes sepan cómo se opera. O sea, el recurso viene de un origen federal, llega a los estados cuando se firma un convenio de parte de nosotros con la Secretaría de Educación Pública. Y la Secretaría de Educación Pública de los estados son responsables, se hacen responsables de recibir los recursos que vienen de la Federación, que vienen etiquetados para usarlos para educación inicial. Al firmar este convenio, se transfieren los recursos a la Secretaría, muchas veces de Hacienda, y de Hacienda a la SEP. Pero se firman todos los convenios de cómo se van a operar y de qué manera. Eso en cada estado. Cada recurso son fiscalizados, en algunos estados cada 3 meses, algunos 6 y cada año, por la Secretaría de Educación Pública y por las Secretarías de Hacienda de cada estado y las Contralorías. Esto es importante, o sea, el recurso que llega, por ejemplo, a Morelos, llega a la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos, ellos a la Secretaría de Finanzas, allá es la Secretaría de Finanzas del estado de Morelos, al no ejercer, al no poder llegar a acuerdos con el convenio con la SEP, ellos no ejercen el recurso y es cuando la Auditoría Superior de la Federación revisa cada año, como saben ustedes, si se ejerce o no el recurso, y al no ser así, reclama el recurso, como en todos los estados, a las secretarías de finanzas de los estados y tienen que regresar a una cuenta especial que da Hacienda Federal estos recursos, como pasó en el estado de Morelos. Es un ejemplo de cómo operamos. No se opera de manera discrecional, son convenios públicos donde participan las secretarías de Educación Pública de los gobiernos de los estados, como las secretarías de finanzas. Tenemos auditorías y tenemos revisiones periódicas y constantes. Muy buenas tardes. Compañero Alberto Naya. Consideramos que es una actitud desesperada del gobierno federal. Ellos están buscando un distractor. Están buscando lanzar lodo de manera irresponsable sobre instituciones que tienen muy claro la procedencia lícita de recursos que parten del presupuesto de egresos de la Federación, que aprueba anualmente el Congreso del Estado a través de la Cámara de Diputados. De ahí viajan a través de un convenio bajo responsabilidad del gobierno del Estado. A partir de ahí se fondea la operación de estos recursos. Trimestralmente se rinde cuentas y también se presenta un informe anual de la operación financiera de estos recursos. Y todo este procedimiento se ha hecho desde sus orígenes, que estamos hablando desde 1990, ya hace 27 años. ¿Por qué hasta ahorita, si nunca hemos sido observados? ¿Por qué hasta ahorita, si nunca a la hora de la revisión nos han hecho algún reclamo por deficiencia o mal uso de estos recursos? ¿Por qué después de 27 años? Dos propósitos. Están muy molestos porque el Partido del Trabajo tomó la determinación de ir a una coalición con Morena y López Obrador en 2018. Están ellos muy preocupados. Saben que ya el gobierno está harto, que está cansado, que está agotado ya su paciencia de ver tanto gobernante, eso sí, como dice el gobierno norteamericano en la persona de John Kelly, actual jefe de gabinete de Trump,
en donde se califica al gobierno mexicano como un narcoestado. Ahí está la acusación. Todos lo sabemos que en este país la verdadera delincuencia organizada está en el Estado, que ligada al crimen organizado tienen asolado a todo el país, tienen viviendo situaciones de desaparición que ya cuentan más de 32,000 y también más de 330,000 muertos. Tenemos más muertos que en Irak, más muertos que en Siria y más muertos que cualquier país que se encuentre en una situación de guerra. Esa situación es lo que verdaderamente tiene que preguntarse el gobierno a todos los niveles. Todo esto lo sabemos. Ustedes han sufrido el acoso, la persecución, la desaparición y el asesinato de muchos compañeros de ustedes, porque han tenido la valentía de denunciar muchas de estas irregularidades. Sabemos que en estados como Zacatecas y Tamaulipas y otras entidades campea el secuestro y la persecución contra ciudadanos que su único delito es ser gente honrada que trabaja para ellos, su familia, su estado y el país, que son víctimas de chantaje, de cobro de piso, de secuestro, de desaparición, que muchas veces la gente con esfuerzos paga el reclamo que les hacen y una vez que entrega el dinero le entregan al familiar muerto. Esa es una situación generalizada en el país. Esa situación las autoridades de la PGR no la ven. Recientemente se hizo la denuncia de actividades del gobierno federal, funcionarios y exfuncionarios, en relación a los sobornos ofrecidos por la empresa brasileña Odebrecht. Como consecuencia de ello, se denuncia que hubo funcionarios del gobierno que se entrevistaron reiteradamente con ellos y recibieron millones y millones de dinero en dólares para financiar sus campañas. Como consecuencia de ello está el cese de el fiscal de la FEPADE, el doctor Santiago. Y en ese sentido, pues, decimos nosotros, Santiago Nieto Castillo, y decimos nosotros que es el escándalo ahorita que hay. Es el escándalo porque los partidos de oposición ven esto como un presagio de un fraude mayor para el 2018. Hubo el megafraude de 2006, donde robaron la presidencia a López Obrador. Hubo de nueva cuenta, a través de un procedimiento ilícito, las tarjetas Monet, también las tarjetas Soriana y tantas tarjetas que usaron pues para la compra del voto y viajaron por el sistema financiero y bancario nacional miles y miles de millones de pesos de los distintos gobiernos. La unidad de inteligencia financiera de Hacienda no lo vio, no lo registró. Situaciones obvias de procesos de compra de voto, de procesos de compra de representantes de casilla, de procesos también de terrorismo para que el electorado libremente no participara, no lo están viendo ellos. En ese sentido, pues, señalamos que el verdadero propósito de esta campaña de lodo es desviar la atención sobre el problema clave que hoy está en el interés de la sociedad mexicana, del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Defender que el fiscal de la FEPADE se mantenga en su puesto. Santiago Nieto Castillo debe permanecer ahí porque tuvo la valentía de hacer la denuncia de cómo se llevaron recursos ilícitos de esa empresa brasileña. Parece que su especialidad es corromper y sobornar a candidatos que luego ya en el poder están comprometidos a devolverle los favores. Es una situación pues que nos parece penosa.
no es la primera práctica. Ya en el pasado, un precandidato nuestro, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano, Gregorio Sánchez, fue secuestrado, fue acusado de lavado de dinero, fue acusado también de delincuencia organizada en el estado de Quintana Roo. Lo detuvieron previo a la elección porque sabían que él tenía todas las características y todo el posicionamiento para ganar la gubernatura. Después de un año sale libre, y sale libre con un usted dispense. No hay nada que aclarar. En el caso nuestro también va a ser así. Hay amenazas directas de instancias gubernamentales para que dejemos la coalición, a cambio de que este asunto se deje de lado. Este asunto lo vamos a enfrentar, y lo vamos a enfrentar como documentación, no con mentiras, no con calumnias, no con actos que faltan a la verdad. Lo vamos a enfrentar con documentos, y estamos nosotros en la disposición que las cuentas de operación de los bancos se pongan a disposición de la prensa, y toda la documentación que ampara el ejercicio presupuestal correspondiente. No hay nada turbio. Estas instituciones forman parte del gobierno del Estado. El convenio viene bajo responsabilidad del gobernador, y es ellos también que tienen que responder y aclarar que nunca han hecho una observación en donde se pueda sentar que hay manejo ilícito. Lo que es más grave, aquí hay una hoja de la Procuraduría General de la República, una hoja donde se acusa a las dirigencias del partido de operar recursos ilícitos con fines, escúchese bien, de financiar el terrorismo. Escúchese bien, aquí está esta hoja, aquí está este documento oficial, que verdaderamente ni una situación de ciencia ficción pudiera tener esta acusación tan mentirosa y tan falta de verdad. Retamos al gobierno federal a que ante los medios de comunicación, ante una comisión especial formada por el Congreso de la Unión, efectivamente hagan una revisión exhaustiva de todo el ejercicio presupuestal desde sus orígenes. El presupuesto de egresos de la Federación, cómo viaja al gobierno del Estado, bajo qué convenio, bajo qué cuentas llegan, cómo se operan y cuál es el respaldo financiero de todas las operaciones que se hacen en beneficio de la niñez mexicana por parte de los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad. En ese sentido también les decimos, por el solo hecho de pensar diferente, por el solo hecho de ser oposición, a pesar de que existe el acuerdo de regularizar las plazas de los trabajadores, desde 2010 a la fecha no regularizan las plazas de sus trabajadores. No les dan a lo que conforme este documento están obligados, a que se reconozca su actividad laboral mediante un nombramiento que les permita tener personalidad jurídica y poder realizar las cosas de manera institucional en todos sentidos. Es en ese sentido, pues, eso se llama persecución, eso se llama represión, eso se llama que no les interesa la educación, no les interesa el futuro de los niños, lo que quieren ellos atropellar, generando una campaña de lodo para desviar la verdadera atención de lo que hoy es el problema del país, de lo que hoy es el problema que tiene la sociedad mexicana. Sabemos nosotros que muchos de ustedes fueron instruidos por sus empresas para tener una actitud que pudiera considerarse que no registren las cosas que nosotros aquí estamos denunciando. Estarán las redes para que de manera paralela respalden las noticias y las declaraciones y los documentos que aquí se ponen a la mano de todos ustedes. Exigimos el nombramiento de una comisión
del Congreso de la Unión para que tome cartas en el asunto, en la investigación de estos procedimientos de funcionamiento de los centros educativos, de los entes del Frente Popular y Libertad de Nuevo León. En esa perspectiva decimos, estamos limpios. Gobiernos de las distintas instancias, escuchen ya el reclamo que hace el gobierno norteamericano a través del jefe de gabinete John Kerry. Estamos viviendo un narcoestado, estamos hartos, la sociedad mexicana está harta y por eso la sociedad mexicana va a dejar de lado y va a reaccionar de otra manera. No existen más que dos alternativas: o continuidad de los regímenes corruptos que hemos tenido hasta ahorita, o cambio radical en beneficio del pueblo mexicano, y esa alternativa de cambio la ofrece el Partido del Trabajo, Morena y López Obrador. Por eso es que nos atacan. Ese es el verdadero motivo de las acusaciones. Esa es la furia con que lanzan mentiras, argumentando situaciones millonarias que solamente existen en su cabeza como una ficción. Retamos pues al gobierno del Estado, retamos también al gobierno federal, demandamos la formación de una comisión del Congreso de la Unión para que investigue y revise de manera cuidadosa toda la operación y funcionamiento de estos centros de desarrollo infantil en Nuevo León. Vamos a... ¿Alguna pregunta? A ver, vamos. ¿Quién fue primero? Bueno, la mujer. Medio. Buenas tardes. Carmen Jaimes, Televisa. Sobre la investigación que está realizando la PGR, que realiza sobre Héctor Quirós concretamente, se señala que se solicitará al juez de control que se le vincule a proceso penal acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ellos explican que cuando hablan de recursos de procedencia ilícita no es que se desconozca el origen del recurso, se sabe justo que es del gobierno federal, sino que hay un desvío de recurso público. Entonces ese es el punto. Quisiera saber si ya iniciaron ustedes la defensa jurídica, o sea, en el ámbito jurídico ya están interviniendo en este caso. Se giró una orden de aprehensión también en contra de la señora María Guadalupe Rodríguez, la esposa del senador Anaya. Me gustaría saber qué opina y si ella, ustedes nos dicen que está mal de salud, pero si está disponible, está presente, está en el país, hará frente a esta orden de aprehensión, y qué opina usted como dirigente del partido de que se le esté considerando como imputado, como líder de una estructura criminal, porque ellos insisten en que aquí de lo que se está hablando es de que 100 millones de pesos que habrían sido depositados para el manejo de estos centros fueron dispuestos de manera para asuntos personales, no solamente por la maestra, sino por el propio Quirós y otras personas. Ustedes reconocieron en la conferencia de prensa pasada que había cuentas bancarias y que esas cuentas estarán a nombre de la maestra, es decir, cuentas a nombre de una persona pues son personales. Sobre esto, ¿qué es lo que nos pueden señalar en términos jurídicos, por favor? Mire, en términos jurídicos, existe un convenio entre el gobierno del Estado de Nuevo León y el Frente y los centros de desarrollo infantil. Es un convenio que existe. Tan es así que por eso se muestra aquí que ese convenio lo firma el gobernador del Estado, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación, Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de Nuevo León. Ese gobierno, en ese convenio se considera la forma en que se van a aplicar los recursos y la forma que se van a hacer las transferencias. Existe un convenio entre los centros de desarrollo
infantil y el FEPETIL para transferencia de cuentas. Todo esto es una garantía del manejo transparente y correcto que se hace de cuentas a cuentas. En el caso particular del compañero Héctor Quirós, sí se está atendiendo jurídicamente el asunto. Bien dijo el fiscal, se le otorgó la salida bajo fianza por no considerarlo un peligro para la sociedad, cosa que se contradice con la propia Procuraduría, porque el control de seguimiento de la propia Procuraduría, ¿sí?, dice: denuncia de hechos contra las personas Héctor Quirós, Guadalupe, María Mayra Paredes, Carlos Hugo Castañeda, por el delito de operaciones de procedencia ilícita, que ya se comprobó que no es ilícita, y financiamiento al terrorismo. Financiamiento al terrorismo. Si la Procuraduría, si el juez lo dejó libre por no considerar que es un peligro para la sociedad, y por otro lado nos dicen que tenemos dinero de procedencia ilícita, que ya se comprobó que no es de procedencia ilícita, ¿sí?, y que nosotros estamos financiando el terrorismo. Imagínense, financiando el terrorismo. Por eso estamos planteando la creación de una comisión especial del Congreso de la Unión que transparente todo este tema, porque nosotros sabemos al final del caso que todo obedece a ser parte de una estrategia para ocultar el fondo, que es el nombramiento del señor Santiago Nieto, y que obedece también a la actitud que han tenido los senadores del Partido del Trabajo en el Senado de la República de mantener la investigación donde ve, que es donde se va a comprobar el financiamiento de dinero ilícito, ese sí, ilícito, de una empresa que paga dinero y sobornos como Odebrecht, como ya se comprobó en otros países del mundo, que incluso el presidente de esta empresa está en la cárcel, y que las dos personas que se entrevistaron con Peña Nieto están en la cárcel, y que ahí es donde se puede comprobar que se hizo financiamiento de dinero ilícito a la campaña de Enrique Peña Nieto. Es clave el tema del señor Santiago Nieto. ¿Por qué los ataques al Partido del Trabajo? Sí, por la posición que hemos mantenido en el Senado de mantener a Santiago Nieto al frente de esta investigación. La profesora Lupita se encuentra en el estado de Nuevo León, tranquilamente en su casa. Así. Para que no tengan ninguna duda. Ningún dirigente de nuestro partido se encuentra oculto. Todos están al frente de sus responsabilidades y sin ningún problema. Y vamos a decirlo una vez más, le decimos al gobierno de Enrique Peña Nieto que mejor transparente sus finanzas y sus cosas de él, de su campaña, que no ande buscando en otro lado. Nosotros aquí estamos, los dirigentes del Partido del Trabajo, aquí estamos, y la profesora Lupita está en su casa, en el estado de Nuevo León, sin ningún problema. Nuestro compañero Héctor Quirós está en el estado de Aguascalientes preparando su defensa, la cual tiene que presentarla el día sábado, porque pedimos la ampliación de 144 horas para poderla presentar. No tenemos problema con las reservas de ley, que se le pidió que no saliera del país, está en el país, no tenemos ningún problema. Lo que nos parece totalmente absurdo es lo que hace la Procuraduría de la República de financiar terrorismo. Perdón, dice aquí está, no es asunto, ahora sí que no es asunto nuestro. Viene en la carpeta de investigación. O sea, estamos acusados de financiar el terrorismo con dinero ilícito. Uno, rotundamente negamos que nosotros estemos ni financiando, ni vinculados, ni simpatizamos, ni somos proveedores, ni somos simpatizantes de actividades de terrorismo. Somos un partido que ha decidido caminar a través de las instituciones, somos un movimiento social que ha decidido participar en procesos electorales de manera legal, como lo hace cualquier grupo de ciudadanos mexicanos que se organiza. Y que el único delito
del cual sí nos podríamos considerar responsables, es de pensar diferente al actual régimen de gobierno. Oscar, ahí en el convenio lo tienen, donde Sí. se establece que existe la posibilidad de que haya cuentas a nombre de la directora. Así lo considera, mira, hay el convenio considera cómo aterrizar los recursos, perdón por el concepto de cómo aterrizar, que está aquí en el diario oficial, del periódico oficial del Estado de Nuevo León, que se los haríamos llegar. Tiene un reglamento de operación, como dice nuestro compañero Alberto Anaya. Tiene un reglamento de operación que tiene varios años haciéndose así. Aquí hay una parte que nosotros queremos despertar su atención, es si esto ha funcionado durante tantos años así, ha sido auditado por el gobierno de Nuevo León, por la Contraloría, ¿por qué hasta ahora? Si nosotros siempre hemos presentado informes en tiempo y forma, como lo plantean estos dos documentos donde hemos sido auditados por ley y a solicitud nuestra. Se entregan informes trimestralmente durante los últimos poco más de 20 años de funcionamiento. Y es hasta ahora donde se mete en un problema el habitante de Los Pinos con su problema de la empresa Odebrecht, ¿sí? Y con nosotros, con el tema de nuestra alianza con Morena, y que puede perder la presidencia de la República, y es que ahora buscan o intentan buscar talones de Aquiles de nuestra coalición, cosa que no los van a encontrar. Nosotros estamos aquí tranquilamente. Ahora, si ellos dicen que no es una persecución, en consecuencia que se forme una comisión especial del Congreso de la Unión y que investigue todas las cuentas, todas las cuentas, y que ustedes sean parte también de esa comisión, los medios de comunicación. A los más interesados en que esto sea transparente somos nosotros. Nos interesa muchísimo que el nombre de nuestros compañeros, de la profesora Lupita, de nuestro compañero Alberto Anaya, de nuestro querido compañero Héctor Quirós, quede totalmente limpio, como personas limpias que han hecho su trabajo social toda su vida. Nos interesa. A los que más estamos interesados que esto esté transparente somos nosotros. Estamos claros que obedece a una persecución política, estamos claros que obedece a una circunstancia electoral, ¿sí? Pero esto no tiene por qué empezar a manchar todo el proceso del 2018. Nosotros queremos ganar la presidencia de la República para poner el gobierno al servicio de la gente y no andar haciendo este tipo de cosas. Perdón. Emanuel Gallardo, El Sol de México. Así como mencionaban hace un momento sobre esta orden de detener a la esposa del coordinador Anaya, pues, según la investigación de la PGR, ellos también buscan a María Cristina Martínez y a María Mayra Paredes Díaz, a quienes, según la Procuraduría, les fueron depositados parte de los 100 millones. Me gustaría saber quiénes son estas personas, porque según esta investigación de la PGR, a María Cristina Martínez le transfirieron 6 millones de pesos. Ella retiró 4.4 millones. ¿Para qué se ocupó este recurso? ¿Para qué hizo ese retiro? Y si hay algún tipo de registro en donde se puede verificar, en donde podríamos revisar en qué se utilizó el recurso. Igual, según la investigación del PGR, María Mayra Paredes le depositaron 9 millones de pesos. Y también para saber cuándo se constituyó la asociación o el Frente Tierra y Libertad, ¿desde hace cuándo y quién la constituyó? El Frente Popular Tierra y Libertad tiene más de 30 años constituido como acción civil y es sujeto de poder realizar todo este tipo de actividades sociales y financieras. El dinero que fue transferido a estas personas es para pagar nómina, para pagar alimentos. Recuerden ustedes que los centros de desarrollo infantil, da alimentación a más de 5,000 niños diariamente. Más de 5,000 niños diariamente. Para equipamiento, para pago de nómina. Para eso son todo este tipo de... ¿Estas personas quiénes son? ¿Qué cargo ocupan? Son parte del Consejo Técnico de los Centros de Desarrollo Infantil y Trabajadores. ¿No? Son trabajadores administrativos, pertenecen a este grupo que de manera colectiva decide todas las cosas sobre el funcionamiento de los centros de desarrollo
infantil. Y pedimos, insistimos, para terminar con este tipo de dudas, insistimos que un grupo de legisladores conjuntamente con ustedes rastree todo lo que tenga que rastrear. Desde el diario oficial de la Federación, desde que sale el presupuesto de la Secretaría de Hacienda y se propone al Congreso de la Unión para su aprobación, desde ahí hasta el último alimento a un niño o la última banca o un ladrillo. Insisto, los más interesados en que esto se transparente somos nosotros. Hola, Jorge Ricardo de Reforma. Yo les quiero preguntar cuántos CENDIs opera el PT a nivel nacional, cuántos recursos ha recibido en estos más de 20 años que mencionan, o si no tienen el monto global que pudieran ofrecernos. Esa es la primera pregunta. En la segunda, el señor Anaya dice que han recibido amenazas de la Federación para solicitarles que abandonen la coalición. ¿Me pueden decir específicamente quién, cuándo, por qué? No lo han hecho público. La segunda pregunta. Y la tercera pregunta es: ¿por qué el PT tiene este frente que recibe dinero público, que opera escuelas? Algo que sería un escándalo, digamos, seguramente cuando se tuviera con otro partido que aparte de sus recursos tuviera esta alianza, aún así reconocida en el diario oficial. ¿Por qué no hacen? Son esas tres preguntas. Como cualquier organización civil que sujeta de financiamiento público, como cualquiera lo hace, en México hay miles y miles de asociaciones civiles, ¿sí? Hay unas que reciben más, otras que reciben menos. Le hace el caso de la señora Josefina Marta Sagún, que recibían 4,000 millones de pesos anuales para apoyo a migrantes, para diversas cosas. Nosotros nos hemos abocado al tema de educación inicial. Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Está el tema de la señora Marta Sagún. Es como cualquier asociación civil, ¿no? Operan en el país 73 centros de desarrollo infantil con más de 20,000 niños, atendiendo a más de 20,000 niños, 2 preparatorias, 2 universidades, todos y cada uno de ellos con premios de calidad nacionales e internacionales. Y nos atrevemos a decirles a ustedes que escojan un estado donde haya CENDIs. Yo les recomendaría que fueran los de Nuevo León, y aprovechen y entrevisten a la maestra Lupita y vayan a ver cómo funcionan estos centros de educación infantil, que son los mejores de México, premios nacionales y premios internacionales. Son los mejores centros de desarrollo infantil con premios de Asia Pacífico, de la OCDE. Son una maravilla, la verdad. Es un orgullo de proyecto, de modelo de sociedad del Partido del Trabajo. Es un orgullo para nosotros. Por eso hoy nos sentimos muy lesionados de que nos quieran decir que es un proyecto que ensucia. Imagínense ustedes ligar un proyecto educativo tan benévolo, tan maravilloso, con recursos ilícitos y que estamos financiando terrorismo. No, bueno. ¿Cuánto han recibido? Se reciben más o menos igual que la Federación. Mira, te voy a dar el diario oficial para que tú lo cheques. En Reforma publicamos que de 2009 a 2017 fueron 4,126 millones de pesos. Si vas desde hace 27 años, va a ser más. Es obvio que es acumulativo a cada año, pero en el diario oficial aparecen las cantidades. Está en línea para que lo cheques año tras año. Y si lo acumulas, a 27 años más. Son 73 CENDIs, 2 preparatorias y 2 universidades, con más de 20,000 niños. ¿Y por CENDI cuánto? Para su funcionamiento varía, ¿no? Porque hay CENDIs que tienen Es lo que tiene señalado. entre 5 y 6 millones de pesos por CENDI. Operación anual. Definida por la Secretaría de Educación. De todos los centros. O sea, es un criterio que está usado para los CENDIs nuestros y los que opera la Secretaría de Educación y las secretarías de los estados.
Digo, hay que decir que en el país hay más o menos 2.000 CENDIs de diversas dependencias, nosotros tenemos 73, que incorporan más de 20 niños, ¿no? ¿Vale? Les amenazo que el gobierno Lo que dijo Alberto. Permítame un momento. No, pero va a contestar otra vez. Insistirles que está muy claro. Estamos en contra de que se utilice en este país a la Procuraduría General de la República como instrumento de persecución, acoso, terrorismo, eso sí, y represión, por el solo hecho de ejercer el derecho constitucional establecido en el artículo 9, que nos da la libertad de asociación. Creemos que este país va de manera muy acelerada por la vía del fascismo, por la vía de violentar derechos, porque jamás se ha dado el derecho de audiencia a que tiene toda ciudadano, jamás se ha respetado la presunción de inocencia que viene en la Constitución, y tampoco hemos sido seguido a procedimiento administrativo hasta que se agote, porque sabemos que todos los recursos públicos, cuando se auditan, tienen un procedimiento, bien un procedimiento administrativo, bien la Auditoría Superior de la Federación, bien la Secretaría de la Función Pública, bien la auditoría de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, en convenio la Auditoría Superior de la Federación puede hacer convenio con la Auditoría Superior del Gobierno del Estado de Nuevo León, y a partir de ahí hacer la revisión correspondiente, agotar el procedimiento administrativo, señalar si hay algunas situaciones que necesitan aclararse, si hay algunas situaciones que necesitan subsanarse, y es un procedimiento que tarda meses. Nunca se hizo, y nunca se hizo porque lo que se busca es meter miedo y terror. Lo que se busca es que nuestro partido renuncie a su decisión política de ir en alianza con López Obrador y Moreno para el 2018. Pruebas de terrorismo, pruebas de persecución, este documento oficial de la Procuraduría General de la República. Verdaderamente grave, verdaderamente que es digno pues de pasar a la memoria en la historia de este país por una situación tan grosera, por una situación tan torpe, por una situación que verdaderamente falta la inteligencia de los mexicanos y de la sociedad en el país. En esa perspectiva, creemos nosotros que debe intervenir el Congreso de la Unión, que es el responsable de vigilar el ejercicio de la cuenta pública, y lo haga también a través de sus organismos e instituciones que tiene ya establecidas: la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Gobierno del Estado, la Auditoría de la Función Pública, y se agote este procedimiento administrativo y no se recurra a prácticas fascistas para tratar de frenar los anhelos de democracia del pueblo mexicano. Es en ese sentido pues que el reto está abierto. Ojalá nuestros amigos encabezados por Emilio Lozoya y demás gente ligada al gobierno federal nos permitieran hacer lo mismo, que se formara una comisión
del Congreso de la Unión vía la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores para que investigara a través de sus órganos competentes las denuncias que hoy están aquí ante el pueblo mexicano de sobornos de esa empresa brasileña Odebrecht, y que nosotros afirmamos que nuestro caso no es más que un mecanismo de distracción. No van a encontrar nada, y tal no van a encontrar nada, que estamos haciendo el reto y los invitamos a ustedes a acompañarnos a Nuevo León. Les abrimos, porque toda nuestra documentación de los estados de ejercicio del presupuesto está en gobierno del estado de manera trimestral y de manera anual en tiempo y forma. Nunca hemos sido objeto, repetimos, de una observación o que se nos señale alguna necesidad de subsanar algún problema que no esté claro. Tenemos la documentación, tenemos las cuentas bancarias, que es fácil darle seguimiento, cómo van a pagar a los gastos educativos, cómo se pagan facturas, cómo hay la póliza, cómo está el cheque nominativo y cómo está transparentado ese ejercicio. Y llamamos también al gobierno del estado que demuestre que verdaderamente es independiente y que no está al servicio de la actual administración federal. Llamamos a Jaime Eliodoro Rodríguez para que se faje los pantalones, porque este problema no es nuestro. Este problema, conforme el convenio de transferencia de recursos, está bajo responsabilidad del gobierno del estado. Y aquí está la firma del gobernador como prueba clara. En ese sentido, pues, creemos que el pueblo mexicano tiene que levantar las antenas. Vamos de manera acelerada a un regreso del autoritarismo. Vamos de manera acelerada al modelo de gobierno que había en los 60 en este país, que era la persecución, la violación de derechos humanos, la violación de las garantías individuales, la construcción incluso de pruebas y fabricación en donde de delitos, como ocurrieron con muchos luchadores sociales, como fue Valentín Campa y Demetrio Vallejo, que vivieron prisión por más de 11 años, y fue el movimiento del 68 con la demanda de libertad a presos políticos, que después logró liberarlos de acusaciones que les daban décadas de prisión. Ya hemos vivido esos escenarios en el país. Creo que el pueblo mexicano debe cerrar filas para que esta situación no se vuelva a dar en la sociedad mexicana. Pero en ese sentido, yo creo que si habla de amenazas, quiero saber si hubo amenazas, además de esto del terrorismo, si hubo amenazas directas al partido por parte del gobierno federal. Y la otra, este documento de que ustedes están patrocinando el terrorismo, ¿qué fecha tiene? ¿Fue antes o después de que su compañero fuera puesto en prisión? Perdón, ¿cuál es tu nombre y tu medio? Jorge Almazán Medina. Bueno, este documento es parte de la carpeta de investigación de la Procuraduría que inició el 10 de agosto. Por eso decimos que, bueno, nos acusan de... Bueno, finalmente les decimos, no son... Sí. Yo tengo una pregunta sobre María Guadalupe Rodríguez. ¿Hay una orden de aprehensión u orden de presentación? Lo vamos a checar, porque al parecer se dio hace algunos momentos. Sí, la orden de aprehensión. No tenemos claro. Danos oportunidad de mejor de checarlo para no darte un dato, erróneo, ¿no? Uno. Sí, perdón. ¿Qué van a hacer legalmente? Porque ya está esta orden de aprehensión. Dos, el gobierno de Nuevo León ya respondió y dice que no existe ningún contrato o convenio alguno para que el dinero fuera depositado en la cuenta personal de la señora... Pues hay un convenio de aplicación y aterrizar de los recursos, y es parte del gobierno de Nuevo León. Pero a una cuenta personal. Es un convenio de cómo aterrizar y operar los recursos. Si fuera verdad lo que él dice, el gobierno de Nuevo León simplemente tendría responsabilidad de ellos. Yo le recomendaría al gobierno de Nuevo León que mejor diga la verdad, porque ningún gobierno puede entregar a personas sin convenio a una persona recursos, a ninguno. Por eso sería bueno que nos leyeran un poco, si ahí lo tienen, ¿qué dice el convenio?
Se lo vamos a entregar entonces. Pero es, o sea, sí, pero es importante que lo digan para entonces tener... Sí, muy bien, muy claro. Lo único que te puedo decir es que aquí está la firma del gobernador. ¿Pero qué dice el convenio? No, está la firma del gobernador. Su convenio de transferencia de 100 millones. Y las reglas de operación las tiene el propio convenio, que se los vamos a hacer llegar sin ningún problema. No tenemos problema en transparentar todo, ¿no? Y la parte posterior está en la regla de operación del convenio. Y es bajo responsabilidad del gobierno del Estado. Dice que tiene que hacer. Finalmente les decimos, uno, no son de origen ilícito los recursos, ni su aplicación, ni su ejercicio, y han sido documentados, auditados por las contralorías pertinentes en los estados y de la federación. Tenemos convenios que avalan toda esta serie de operaciones. No somos un partido que financie el terrorismo. Todo esto es una campaña orquestada desde Los Pinos porque están preocupados por sus propios problemas con la empresa Odebrecht, y la otra porque los números no les dan. Saben que van a perder la presidencia de la República y son acciones desesperadas que están buscando descarrilar la coalición Morena-PT. Y les insistimos, nosotros vamos a seguir en la coalición Morena-PT y vamos a ganar la presidencia de la República para poner el gobierno al servicio de la gente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Una vez más, gracias por atender nuestro llamado y por la paciencia y en un horario tan complejo. Una vez más, muchísimas gracias.